expositor. Veo que los datos son de Girón. Y bueno, aquí hubo una alcaldía mayor de Minas, que estuvo registrada a Pamplona o adscrita a Pamplona. De manera que sería muy interesante hacia futuro, o pregunto, si está discriminando esa diferenciación, porque durante el siglo XVII y XVIII fue muy importante, y Girón siempre quiso apoderarse de la alcaldía mayor de Minas de Bucaramanga, y además de toda su producción agrícola. Por supuesto, entiendo que no es fácil. Seguramente los datos están en Pamplona y la pregunta es si están discriminados para la propia alcaldía mayor de Minas, o sea, para esta región. Frente al profe Neptalí, pues tengo varias preguntas. Bueno, la primera, los datos que se presentan de 15.000 indígenas, etcétera, son muy viejos ya, de manera pues que a mí me generan un gran cuestionamiento, porque si vamos a mirar las visitas, no aparecen más de 2.000, 3.000 indígenas ya en el año 72. En efecto, todo cálculo que se vaya a hacer sobre los guanes me parece a mí que va a ser muy difícil. Bueno, alentadora la investigación que está haciendo el profesor Neptalí, pero siempre será muy dudoso en tanto estaban huidos, como usted lo ha señalado. El número realmente en las visitas es muy inferior a los cálculos que nos presentan estos datos de investigadores muy reconocidos, pero que por supuesto ya tienen muchos años. En segundo lugar, yo quería preguntarle al profesor Neptalí sobre esa hipótesis que ya hizo carrera en la Escuela de Historia durante 40 años, que entre el 20 y entre 1620 y durante todo el 17 aquí no hubo producción aurífera, que el oro prácticamente decayó. En efecto, esa duda me parece muy interesante, profesor Neptalí, en tanto es difícil creerlo, ¿no? Que de pronto haya desaparecido toda la producción aurífera durante un siglo. Hoy, por ejemplo, o cada mes es fácil ver en Vanguardia que nosotros estamos encima de oro. A toda hora hay minería ilegal, están dañando la cárcava. Claro, lo que pasa es que hay que mover demasiado oro. Incluso en el siglo XVIII, en el padrón de 1778, hay 6.000 mulatos en la alcaldía mayor de Betas, de Bucaramanga, Betas, La Montuosa. Seguramente muchos dirán que es un dato erróneo. Yo pensaría que son mulatos que están sacando oro. Entonces, mis dos preguntas son, ¿será que esta investigación no morirá en el intento? Pues apreciable, pero creo que todo esfuerzo que se haga por hacer una apreciación o una inferencia sobre esta población, pues muy valioso, pero creo que ya casi nos va a ser imposible poder calcularlo. En segundo lugar, en efecto, ¿qué pasó con esa producción del siglo XVII? Y sobre todo para esta alcaldía, que se dice que prácticamente desapareció. Yo no me lo creo, como usted también lo está poniendo en duda, profesor Neptalí, pero la pregunta es, ¿cómo se podría establecer? Gracias, profe Álvaro. Tenemos otra pregunta acá. Es grato escuchar a los colegas después de 25 años, justo para controvertirles algunos de sus enunciados. Eso me hace muy feliz. Para el profesor Jason, el trabajo sobre los puertos y las rutas comerciales hay que unirlo, porque tenemos dos extremos hasta ahora. O sea, las miradas que se hicieron para el siglo XVI, la ruta comercial de la ciudad de Pamplona, que pues es el núcleo poblacional y que configura el horizonte del nuevo reino de Granada y occidente de Venezuela actual. Pues el nuevo reino fue hasta el Tocuyo, lo que hoy es Venezuela. Pero ahí sí hay, pulsado por la minería de Pamplona, pero pulsado por la producción de harinas y cañas y mieles en los valles de Cúcuta, hay una ruta muy poderosa que es la de Ocaña, el puerto de Ocaña, que era concesionado por los pamploneses,
de hecho era un puerto al servicio de la ciudad de Pamplona. Esas rutas son extraordinariamente importantes, que las trabajamos en el siglo XVI, pero hay que unirlas con los trabajos que tú llevas en el siglo XVIII, es decir, porque hay un vacío, el siglo XVII está como oscuro. Pues el siglo XVII es el siglo de la ruralización de las ciudades, que es el siglo del desarrollo de las grandes empresas agrícolas, que ya desde el siglo XVI se han partido, entonces por eso es que se ve el siglo XVII un poco oscuro. Entonces la propuesta para el profesor Jason es, hay que mirar cómo unimos llenamos esos vacíos, o sea, trabajar las rutas comerciales, trabajar el tema de puertos, los caminos. Y una sugerencia importante es que para que eso tenga más sentido, tanto metodológico como en la explicación comprensiva del pasado sobre esta problemática, es de doble vía. O sea, tú investigas el tema de la rentabilidad del puerto, pero la rentabilidad del puerto no me dice sino volúmenes de mercancía. Hay que mirar también la profundidad de las dobles rutas. Por ejemplo, el caso de Pamplona, tiene sentido la exportación de harinas para sostener la flota en Cartagena, pero tiene sentido en la medida en que se pueden comprar esclavos. Y las cuadrillas de esclavos vienen desde Cartagena y hay una ruta del comercio de esclavos extraordinario. Parte de la arquitectura pamplonesa, como lo que hoy es el Museo Ramírez Villamizar, la casa que construyó el beneficiado de la ciudad, lo hizo con la rentabilidad del comercio de esclavos. ¿Y a dónde venían los esclavos? A las minas de Girón, del Río del Oro. No hablo de Girón todavía, porque Girón es del siglo XVII. Entonces, eso me sirve también para el caso de Neftalí, que aquí tenemos cuadrillas de negros muy importantes. Hay negocios incluso con más de 17, 24 negros hacia una sola cuadrilla que se va a emplear en el Río del Oro. Y las cuadrillas de hecho estuvieron separadas, no siempre juntas, como no debían estarlo, las de indios y las de negros. El Río del Oro hay que saber también comprenderlo, porque lo ven desde la perspectiva de Vélez y la perspectiva de Vélez es la menor. El grueso de la minería del Río del Oro es de Pamplona, ¿sí? Entonces ustedes saben que es un distrito muy complejo porque está repartido entre encomenderos de Vélez que tienen un régimen y encomenderos de Pamplona que tienen otro. Y si usted contabiliza las cuadrillas de lavadores de Pamplona son mucho mayores que las de Vélez y en consecuencia viene el poblamiento del pueblo de indios de Bucaramanga por Villabona. Y aquí voy también de una vez con Neftalí, y es que ahí no vi el documento más poderoso, si es que le hacemos culto al documento, es la visita de Villabona, porque Villabona hace el examen sistemático de la mina, de las minas, y dice exactamente quiénes son uno a uno. Y ese es un cuadro estadístico extraordinario porque los está nombrando uno a uno, las cuadrillas, los lavadores, y ahí está el relato de los mestizos, y ahí están los mineros. De hecho, los mineros estamos especificando los roles, las competencias, los cargos, los empleos de todos ellos, ¿sí? Ahí está incluso las rutas de abastecimiento, de dónde viene el abastecimiento para las minas, de los valles fértiles, ¿no? Para el caso de los cargadores que refirió usted allá. Ahora, me llama la atención un apunte de Neftalí y se lo voy a indagar un poco, y es el siguiente. El registro te dice que es oro, y tenemos el protocolo y lo podemos examinar minuciosamente, pero el que diga que es oro, eso es el patrón. Y es el patrón oro para respaldar la inversión, pero el circulante no está. Eso lo examinamos por todo lado, solo son papeles, rara vez está un circulante ahí en vivo. ¿Por qué se establece el patrón oro, Neftalí? Se establece porque es lo que me da garantía de conservar esa heredad. Entonces, si es en una dote, la dote, ya sea para matrimonio o para que la niña ingrese al convento, ese dote o va con esclavos o va con oro. La niña que entra al convento tiene que llevar 5.000 pesos, pero esas van en esclavos, 2, 3 y 4 esclavos. De hecho, en el convento había más esclavos que monjas, pero los esclavos sostienen las monjas, porque el trabajo esclavo es el que va a sostener y alimentar las monjas. ¿Y por qué lo pongo en oro como patrón? Porque tengo que proteger la inversión. Y nadie más garantiza la inversión que un buen patrón, ¿sí? Y el equivalente es como el traje de novia. El traje de novia lo pagaba el papá con harina, y sin embargo viene tasado en oro y valía 110 pesos o más un vestido de novia. De tal modo que, y ahí no está el metálico, porque todo se intercambia. ¿Cómo llega la mercancía? En consignación. Incluso las cuadrillas de esclavos llegaban en consignación. ¿Qué significa eso? Que viene tasado en oro, y el oro es el que refleja
pero es simplemente el patrón, porque ¿con qué se van a pagar a los esclavos? Al tiempo, con pepitas de oro o con mercancía. ¿Sí? Eso sí lo pude examinar muy bien en el siglo XVI. Ahora, y es por eso le hablaba al compañero Jason, y es que tenemos que ligar toda la trazabilidad. Si no tenemos visión de larga duración, entonces son puros baches. Hacemos brochazos en un lado y brochazos en otro y tenemos baches y no ligamos en la larga duración la comprensión profunda de nuestra historia regional. Esa es. Preguntas de nuestros estudiantes. Bien, para darle la palabra. Alfonso. Pero quisiera escuchar a los estudiantes también. Es contigo entonces la pregunta. Gracias. Yo tengo una pregunta puntual para Jason. Me gustaría saber estos análisis de redes de comerciantes, pues, o al menos el establecimiento de redes, ¿qué análisis permite hacer y como qué aportes? ¿Por dónde se conduciría la investigación? ¿A dónde llevaría? Y terminamos con la pregunta de Alfonso. Gracias. Bueno, pero no es tanto una pregunta, sino que realmente, pues, primero, pues, quiero destacar la calidad de las dos presentaciones y rescatar, más allá de algunos elementos puntuales que tengamos, sí el cambio en cierta perspectiva historiográfica, es decir, la llamada crisis del siglo XVII. Hay un texto que ya tiene sus años, pero que vale la pena citarlo, ya que se citó a Michel Morinot, el texto de Ruggiero Romano, Coyunturas opuestas, donde justamente demuestra efectivamente que no hubo una caída de población como en Europa y que evidentemente tampoco hubo una caída de la producción de metales en América y que lo que se está viendo, y creo que el profesor Silvano Pavón ahora lo destacaba, es efectivamente que está surgiendo un mercado interno colonial y buena parte de los metales están circulando. Y efectivamente sí, lo que quiere decir que hay una vida económica sana, justamente no estamos en una crisis y simplemente la plata deja de llegar a España y queda circulando en América y él estudia el tema de la acuñación de la moneda. Y otro es lo que Carlos Sempa Sadurian y otros autores llaman el comercio intérlope o el comercio IO de contrabando, que evidentemente toma los destinos de Ámsterdam y otros lugares a través de los puertos que ya entonces tienen los holandeses y otros en el Caribe insular. Entonces yo creo que digamos así, los planteos que nos proponen hoy, pues tienen el valor de, vamos a decirlo así, poner en un contexto mucho más amplio, y eso es lo valioso y lo que yo destacaría de las intervenciones, en un contexto más amplio, el juego económico y el sentido, digamos, de estos espacios, es decir, realmente estamos en función de digámoslo así, una dinámica económica que supera el elemento regional. Por lo tanto, pues yo creo que muchas cosas hay que ponerles atención y en ese sentido, pues celebro lo que Jason nos plantea y evidentemente la discusión continúa, porque Ruggiero Romano, por ejemplo, cuestiona algunas cosas. Por ejemplo, dice, muchas de estas cosas circulan sin que evidentemente se esté moviendo el metal, por ejemplo. Entonces, eso puede dar pie pues, a que, digámoslo así, de alguna manera tengamos que ajustar un poco. Pero lo cierto es que hay una coyuntura económica de movimiento, en el caso del periodo que estudia Nectalí, y yo diría que el final del periodo colonial no es un periodo de crisis, que es lo que Jason demuestra, sino efectivamente incluso un buen momento, y a partir de ahí tendríamos que pensarnos y repensarnos muchas ideas que asociamos de manera anacrónica a la ruptura de 1808 en adelante. Entonces, bueno, nada, celebro pues los planteos que hoy se han propuesto este auditorio. Muchas gracias.
Gracias, Alfonso. Gracias, colegas. Les doy la palabra a los ponentes. Tomarnos unos 10 minutos máximo para responder y vamos a darle pie a las ponencias que continúan. Sí, arranquemos con Jason. Jason, adelante. Listo. Muchísimas gracias por las preguntas. Obviamente a mí también me surgieron un montón con la presentación de Nectalí, pero lo primero que voy a tratar de decir es, hombre, sobre esta visión de larga duración, de conectar 16, 17, sí, y también el 18, el 19 y el 20. O sea, esta visión, obviamente, lo ideal sería poder hacer un trabajo no solamente de larga duración, sino una historia total. ¿Sí? Sería tratar de conectar toda la visión económica con versión cultural, con versión social, ¿sí? Hacer este sueño que tenía Brodel de unificar todos los tipos de historia en un solo tipo de historia, ¿no? Porque esto que estamos viendo de circulación de mercancías tiene su aspecto cultural, como decía Maxim Berg, ¿no? La historia económica y la historia cultural deberían ir de la mano, porque esta historia económica nos explica el flujo de mercancías de bienes importados, de la moda que están usando la gente y de cómo esta gente está obteniendo recursos materiales para poder adquirir estos bienes de lujo que luego van a presentar en la sociedad, ¿no? Sí, y es más que el 18, más que el 17 y el 16, a mí me gustaría mirar más el 19, porque como le digo a todo el mundo, Bolívar hizo la convención de Ocaña, en Ocaña, valga la redundancia, no porque sí, Ocaña era un puerto que rivalizaba con el de Honda y con el de Mompox. Y fácilmente aún lo que recaudaba el puerto de Ocaña, perdón, era a veces y en ciertos momentos más alto que los otros dos puertos. Sin embargo, y esto es un punto, en la sección administrativa no dependía de Pamplona, sino que Ocaña era un puerto que estaba adscrito al de Mompox. Y el de Mompox, de hecho, el sobrante del cargo de Ocaña tenía que trasladarse a Mompox. Entonces, analizar el puerto en la larga duración sería genial. Claro, hay unos límites. ¿Cuáles límites? Los de las fuentes. En el caso de Ocaña, al igual que en el caso de Girón, no poseemos datos concretos fiscales del siglo XVI y XVII. Claro, podemos solventarlos con análisis de otras fuentes, como son las notariales, que es genial, pero por desgracia no se ha podido realizar debido a la ausencia de acceso a los notariales de Ocaña, por ejemplo, que están digitalizadas, están en microfilm y en físico en Ocaña. Pero sí, lo ideal sería poder expandir y realizar esto. Yo creo que esto es unos primeros pasos, ¿sí? Para entender estas conexiones con el mercado internacional. En cuanto a la pregunta más específica de qué aportes nos da este análisis de redes, en primer lugar nos ayuda a entender que primero las interconexiones sociales y culturales que hay en un espacio geográfico. Segundo, a redefinir esta idea de un espacio geográfico. Es decir, estos movimientos económicos locales no son netamente locales, sino que, como muy bien dijo el profesor Nectalí, hombre, están viniendo incluso desde afuera del mercado exterior. Y este mercado exterior está marcando incluso a veces una pauta gracias a través de estas redes de comerciantes. Esto nos ayuda a entender igualmente cómo se estructura esta sociedad, porque estas redes de comerciantes no surgen porque sí. Existe un excelente artículo realizado por Jesús Borges sobre las ventas de tierra en Girón, que se fue publicado en Fronteras de la Historia, en el que él propone una perspectiva muy interesante, y es que muy probablemente los ciclos de la tierra dependan también a ciclos generacionales de comerciantes. Es decir, estas redes no se forman porque sí, estas redes se forman entre amigos, colegas, o sea, yo no conocí en Mompox a alguien, un comerciante de Girón, no conocí a un comerciante de Mompox porque sí, sino que estas redes tienen un origen y el análisis de redes nos ayuda a entender a veces cómo se estructura la sociedad, si estas redes son hereditarias o no son hereditarias, y a veces nos ayudan también a entender cómo estas redes se transforman en el tiempo, es decir, qué pasa cuando una red persiste o se elimina.
En el caso de Ocaña, lo que vamos a ver es que en el 19 esas redes disminuyen. Y la disminución de esas redes implican también el decrecimiento de Ocaña y Puerto Real, lo que después va a ser Puerto Nacional, como un principal puerto de la región. Espero con eso poder haber ayudado. Sí. Bien, comienzo con la pregunta que plantea Álvaro para decirle claramente que sobre demografía solamente están los estudios que mencioné. Nadie más ha hecho estudios demográficos después de Colmenares, Jaramillo, Friede. Sus baremos, que son similares a los que utilizaron por Noble Abicú, por Bora, para México, Perú, son idénticos los baremos, la metodología, y después de esto no ha habido otros estudios. Entonces podemos decir que los estudios demográficos quedaron planteados y hechos a partir de las visitas. Esto es lo otro, no se han hecho estudios más allá de lo que ha hecho Hermes Tovar en relación con el mestizaje, ¿sí? Pero en relación indios con el mestizaje no hay estudios. Cuando yo hablo de los estudios demográficos de estos hombres, de estos historiadores, perdón, estoy hablando de los únicos que se han hecho. Entonces sí, que son muy viejitos, exactamente, hay que superarlos por este factor que señalo, han mostrado, no yo, sino Marta Herrera, Ernesto Tovar. Me fijé en su planteamiento en cuanto hay que tener en cuenta otras fuentes, además de tener en cuenta unos márgenes de población que no se contaron en estos baremos de los autores citados. Entonces, Álvaro, no hay manera, son muy viejos, pero no hay manera. Precisamente estamos intentando, aprovechando la era de la informática, procesar miles de datos para poder llegar a conclusiones al respecto. Con respecto a Girón, Bucaramanga, lo que ocurre es que Bucaramanga existe en el 19, en el siglo XVIII, XVII, pues domina Girón. El cabildo de Girón son los grandes compradores de metal de la región. Ellos compran el oro que se saca de todos estos cañaverales y lo llevan a Mompox y tienen el monopolio del comercio del oro, así como tienen el control del comercio del cacao, etcétera. Todo lo que se mueve en la zona lo tienen los cabildantes de Girón. Lo conozco por la investigación fiscal que llevan a cabo en el año 1678, un delegado de Madrid que viene a investigar el tema del fraude en los quintos y él interroga a todo Dios y allí aparecen las denuncias de quienes están comprando el oro con cantidades precisas. Entonces digamos que habría que decir que Girón domina el comercio. En cuanto a los alcaldes de Minas, siempre hubo disputa por quién los nombraba. Cuando le quitan la potestad a los cabildos de nombrar sus alcaldes de Minas, hay conflicto con el centro, con la Real Audiencia. En este artículo que les comentaba, Historia Crítica, cuento un poco la historia que tiene que ver con los alcaldes de Minas. Bueno, con respecto a la pregunta que hace el planteamiento de Silvano, desde luego no he cometido la ingenuidad de confundir el patrón oro con el oro real, ¿sí? En las cerca de 10.000 entradas que tenemos en los registros, hemos seleccionado a los mineros que están reportando el oro en la caja de Pamplona. Lo que hice es que saqué del archivo de Indias todas las cuentas de contaduría que corresponden a la caja de Pamplona y allí aparecen todos los que están declarando oro, que son mineros, y estos son los que están comprando esclavos. Y muchas de las declaraciones del oro que se manifiesta en la caja real, oro en polvo, aparece en la compra de los esclavos. Oro en polvo, oro en tejuelos. Digamos que hemos hecho una selección de este tipo porque obviamente pues, no caería uno en la ingenuidad de pensar que es únicamente que está mirando el oro, el patrón de oro. Digamos que en la búsqueda que hago del metal, de qué se hizo este metal que no se declaró, tuve en cuenta ese factor. Gracias por la pregunta. Por aquí había algo más. Hay otro tema que es el de los azogues. No se han hecho estudios sobre
el azogue. Es curioso, el azogue es monopolio, lo vende la Caja Real, lo venden los oficiales. No se declara oro, pero mensualmente se está declarando la venta de azogues. Para México hay estudios que muestran la cantidad de oro producido a partir del quintal de azogue, del mercurio. Entonces, aquí tenemos una pista, hemos recogido alguna información de la Caja Real para el siglo XVII sobre la cantidad de azogues vendidos, lo cual también nos permite inferir la posible cantidad, sin que hayamos afinado, de oro producido, sin que hayamos afinado estos resultados en lo que llevamos del trabajo. Con respecto al comercio que se lleva a cabo en el siglo, ya a finales del XVI, el primer trabajo que hizo Silvano Pavón, muestra el comercio que se da en la región de Pamplona, hacia Maracaibo y también hacia el Magdalena. Digamos que estos circuitos que se estudian para finales del XVIII realmente existen desde finales del siglo XVI. Y como plantea Jason, pues resulta interesante analizarlos, digamos, para ver la dinámica económica que está necesariamente ligada a la producción de oro. Nunca se dejó de producir oro, ni se ha dejado de producir oro en esos cerros. Digamos que lo que uno encuentra en la documentación es una producción permanente desde el siglo XVI. Creo haber respondido. Gracias. Vamos a abrir nuevamente un espacio para preguntas, tanto de colegas como de estudiantes. Tenemos aquí al profesor Álvaro, ¿a quién más tenemos en lista? Allá atrás. Bien. Y vamos a arrancar con estas tres primeras. Profesor Álvaro, muchas gracias. Gracias. Yo quería preguntarle al primer ponente de esta sesión final. Él habla de la Real Audiencia de Santa Fe. Bueno, toda delimitación es arbitraria, pero veo que es una parte de la Real Audiencia de Santa Fe. ¿O a qué se está refiriendo cuando está hablando de la Real Audiencia de Santa Fe? Porque creo que se está concentrando en un sector específico de eso que hemos llamado Real Audiencia. Por otra parte, cuando se mira hacia la parte del norte, infortunadamente no pudo venir Roger, encontramos en el siglo XVIII todo un proceso de resistencia de los resguardos indígenas y al mismo tiempo oprobioso, puesto que son una minoría y ya son resguardos prácticamente copados por mestizos, gentes blancas, que llegó entre el 74 y el 78 a una reducción enorme, y por supuesto allá hay procesos y conflictos de apropiación de la tierra, Oiba, Suratá, Bucaramanga y todos estos pueblos de indios que ya eran en minoría y difíciles, ¿no?, de enfrentarse. No sé si ha explorado, porque veo que hacia la parte de Santander eso va como el trabajo increciendo, de manera pues que quería preguntarle al respecto y en efecto reafirmar que la otra manera de estudiar esto son los archivos judiciales, pues ahí se dan las querellas, los conflictos enormes, ¿no? Quisiera que también nos hablara de las fuentes, sobre todo del cruce, porque son resguardos, tierras, judicial, y al mismo tiempo, más allá de los mapas, implicaría también construir un mapeo, ¿cierto?, sobre cartografía a escala para conocer más estos conflictos. En torno a lo que ha señalado Robinson, pues interesante esta sistematización. Valga decir que esta es una sistematización de hace 40 años que ha venido poco a poco definiéndose como un producto, como una gran línea de investigación de la escuela, que infortunadamente la escuela abandonó y que personas como Robinson trataron de continuar. Pero reafirmar, Robinson, lo que usted dice, todo está por hacer. Es decir, nosotros tenemos en Santander ya definido el proceso, pero no hay tesis de los estudiantes sobre todos estos procesos en Santander, de manera que nosotros seguimos a la espera de que ojalá haya muchas tesis de grados, pero muchas, de verdad, en torno a esa posibilidad de que estos procesos que hemos identificado puedan ahora sí hacerse mediante historia local, regional, etcétera, etcétera. ¿Por qué?
está todo por hacerse. Y dejo una pregunta, Robinson. Cuando yo he estudiado tierras, no es mi experticia, yo no encuentro la palabra colonización. Yo siempre encuentro es la palabra poblamiento. Veo que usted en el proceso tiene colonización y poblamiento. Pues cuando yo he estudiado tierras no me he encontrado, me parece que es un anacronismo de los historiadores que ha hecho mucha carrera pues, en un amplio sector de interpretaciones historiográficas. ¿Cómo? Voy a lo mismo, yo a lo mismo, y que genera muchas polémicas y debates, y que no nos genera todavía una reconciliación, mientras que otros, profesor William, yo sé, ese es un tema de gran debate, que aún no nos reconcilia, mientras que otros hablan pues de un proceso distinto. No es lo mismo, William. Bueno, exacto, es una palabra política que tiene un amplio debate y que aún divide a la comunidad de historiadores. Entonces yo quería preguntarle sobre eso. Gracias, profe Álvaro. Vamos aquí atrás y después con el profesor Silvano. Muchas gracias a Jesús y a Robinson por las exposiciones muy vinculadas, más que preguntas, incitar como a comentar ampliamente o un poco más algunas cosas de cada una de las investigaciones. En general yo estoy de acuerdo con la interpretación de Jesús y me gusta mucho que verdaderamente fue a las fuentes, a las judiciales sobre tierras, algo, el juzgado de tierras inexplorado, hizo una geografía que me parecería, o que me parece que hacía mucha falta. Lo de los resguardos, me parece que no hay que desconocer el proceso. Yo creo que sí, la historiografía se centró demasiado en los resguardos como punto medular del problema de la tierra, pero están ocurriendo fenómenos como el que analiza Jesús y vale mucho la pena ver esos procesos paralelos. Quisiera como preguntarles a cada quien, o para que profundicen un poco sobre dos cosas que no se ha investigado prácticamente nada, pero que nos puede dar una buena radiografía. Jesús mencionaba las mercedes de tierras, ¿no? ¿Cuándo comienzan las mercedes de tierras? A finales del siglo XVII, aunque, bueno, eso es un proceso largo, ¿no? Todo lo que nos hablaron tiene un proceso prácticamente en los 3 siglos, ¿no? Los resguardos o la tierra, quitarle tierra a los indios viene desde el siglo XVI. Pero en este caso las mercedes de tierras, y eso está amarrado entonces a ese potencial económico de molinos y de trapiches de la zona de Vélez y luego digamos que hasta acá. Y el otro proceso, las composiciones de tierra. Sabemos que a finales del siglo XVI dice el presidente González, o hay varias etapas, pero el presidente González hace digamos así, como un barrido de composiciones, que algo estudió Colmenares, pero pues no sabemos nada qué pasó en las jurisdicciones de Vélez y Pamplona. Y también hay ciertas composiciones, no solo esos digamos hitos donde determinado presidente o momento en que la Real Audiencia hace una, digámoslo así, batida de composiciones como para poner en formalización y recaudar, sino que hay composiciones todo el tiempo. Entonces, que nos hablaran un poco de esos dos procesos que son trascendentales en esta conformación de la propiedad, y sobre todo la parte de Mercedes, que profundice Jesús, si eso está entonces amarrado verdaderamente a esos molinos y a esa economía trapichera que luego va a hacer mucha carrera en el siglo XVIII. Gracias, vamos con la tercera intervención. Gracias. A ver, siempre hemos encontrado a Pamplona, pues que es el núcleo de la proyección de construcción del mundo hispánico en el nororiente del actual territorio colombiano, es decir, la construcción del mundo hispánico en el nororiente del Nuevo Reino de Granada, incluyendo el occidente actual de Venezuela. Pero
nos han dicho, y un poco también desde Colmenares, es que la fuerza pulsora fue la minería, o sea, Pamplona como núcleo minero. Eso en realidad no es tan cierto. La construcción del mundo hispánico no se hizo solo sobre la minería en Pamplona. ¿Por qué? Porque se necesitan otras actividades muy poderosas que tienen que converger en la construcción de unos espacios políticos, administrativos y en este caso pues económicos. A la minería no accedieron todos, o sea, solo un grupo de mineros que tenían indios disponibles y aquellos que pudieron invertir en esclavos en los 2 distritos mineros. Pero paralelo a la minería se necesitó un desarrollo agrícola muy poderoso. Entonces hubo que en los valles fértiles poner a producir maíz, producir papa, producir los recursos que se necesitaban para atender más de 1.500 personas que estaban en los distritos mineros. Entonces allí hay un desarrollo agrícola paralelo a la minería como tal. Mire, estudié culturalmente algunos elementos que podían traerse a colación hoy, y es lo siguiente: cuando llegan la flota a Cartagena y llegan los viajeros, que los revisamos desde los registros, del registro de viajeros en España, ellos llegan a Cartagena y preguntan, allá se inscribió y subió a la flota diciendo que venía o para Nueva España, o para el Río de la Plata, o para el Perú, o para el Nuevo Reino. Y los que llegan a Cartagena se habían matriculado como migrantes al Nuevo Reino. Y ahí tenían que preguntar, ¿yo para dónde me voy? Y entonces le ofrecían, es como un recogedor de pasajeros en el terminal del otro tiempo, ¿no? Le decían, mire, para Pamplona hay tales opciones, para Tunja hay tales opciones, y le mostraban las ciudades, que para Tocaima, para Muso, para donde hubiera ciudades. Entonces le decían, en Pamplona hay minas, pero hay un buen mercado, hay tierras buenas para acceder a ellas y hay oficios. Entonces, bueno, llegaban talabarteros, herreros, sastres, por montones, para poder constituir la ciudad. Entonces, el mundo hispánico se construye sobre muchas otras actividades. Así se reconozca que sí, las minas fueron el motor inicial. Pero eso pasó rápidamente. Digamos que Pamplona, un imán para viajeros, nuevos pobladores, en la segunda mitad del siglo XVI, en virtud de las minas. Pero trae consigo la posibilidad de que hay indios, que hay oficios, que hay agricultura, que hay empresa. Y ahí viene el tema de las tierras. Las tierras se consiguen o se obtienen por cuatro vías. Hay 4 posibilidades. La primera, por merced. El cabildo se encarga de entregar solares y tierras, divididas en sus categorías: caballerías, estancias, huertas de pan, coger. Entonces distribuyen tierras no por premio a los conquistadores, sino más bien porque se necesita que alguien cultive y produzca. Entonces vienen la posibilidad que el cabildo va repartiendo constantemente tierras. Segundo, por compra. Rápidamente venden solares y rápidamente venden tierras de las que adquirieron por merced. Tercero, por heredad. Quien va muriendo le va dejando las tierras al otro. Y cuarto, por composición. La composición es que siempre se ocuparon las tierras. El caso de Pamplona es muy especial porque había que construir caminos y había que mejorar los caminos, y como los caminos son obra de los particulares, el Estado no invierte en caminos. Entonces, mire, fulanito, usted arregla el camino de tal lado a tal lado. Entonces, si yo lo arreglo, pero me da un pedazo de tierra para tener allá una casa o algo, y así se fueron poblando los territorios, así se fueron adquiriendo. Y en los valles donde estaban los indígenas había que pedir tierras, porque lo primero era unos aposentos, y que se convirtieron después en haciendas, y esas haciendas van generando heredad y demás, y nuevos vecinos, entonces nuevas mercedes y nuevas composiciones. Bien, ahora, el comercio. Para Pamplona es fundamentalmente el comercio, y para todas las ciudades, porque si yo analizo los caminos y las rutas comerciales y los productos que van y vienen, los volúmenes de dinero que se manejan es extraordinario. Entonces, la minería sí sigue siendo un aliciente, pero sin el resto de los componentes no hay. Por ejemplo, el desarrollo empresarial agrícola, que Robinson, yo creo que usted va para allá y mire las empresas productoras. Había sociedades y compañías para producir tabaco, cuando se empezó el tabaco, sociedades y compañías para producir trigo, para construir molinos, y unas empresas extraordinarias, las del transporte. Había que hacer haciendas productoras de mulas. Mire, allí en Servitá encontramos una sociedad que tenía más de 1.500 yeguas de vientre, y había que importar los burros garañones. Eso es todo un proceso empresarial, y tener indios para cuidadores de esas, y luego chalanes y domadores de esas mulas para montar empresas transportadoras. Y una empresa transportadora, que era generalmente por compañía, eran 60 mulas de arria o más. Entonces hay toda una dinámica en torno al desarrollo económico que ocupa tierras, que hace empresas y demás. Ahora miremos indicadores. Los diezmos. Robinson, los diezmos son un indicador extraordinario. Si usted coge valle por valle y hace unas tablas
de liquidación de diezmos. Usted sabe que los diezmos se rematan y ahí va subiendo. Usted puede coger un solo valle y dice, estas son las tablas de crecimiento en el valor del remate de diezmos, pero luego va y mira las cobranzas, cuántos van pagando y cómo van ingresando las tierras sistemáticamente por vía del diezmo. El diezmo se paga y es un tributo religioso, ¿no? Que se recauda por vía administrativa. De tal modo que ese estudio sobre Pamplona tiene que superar la perspectiva de la minería, porque es el conjunto multidimensional del esfuerzo empresarial. Yo puedo estudiar el mundo hispánico desde la perspectiva de la empresa y encuentro ahí sí la construcción de territorios, la construcción del mundo hispánico, y luego voy revisando los actores, quién hace qué. Lo último, para el compañero, el tema de los resguardos. Cuando Moreno de Escandón visita en 1778 los resguardos, ¿qué dice? Hay una frase monumental: estos son pueblos con sustento de parroquia. ¿Y qué dice? ¿Qué significa esa frase? Que hay que demoler los pueblos, juntarlos, y las tierras, los resguardos son tierras del rey, por lo tanto las rematan rápidamente. Y los resguardos que subsistieron, ¿qué pasó con ellas en el 19? Ayer hice alguna inducción muy breve. Pues, terminaron siendo tierras mal trabajadas jurídicamente. Yo creo que el compañero, para cuando suba al siglo XIX, va a encontrar lo delicioso que es el problema de tierras en el siglo XIX. ¿Por qué? Porque Santander eliminó los pueblos de indios, pero le olvidó que había que trabajar el tema judicial, pues, del Estado con respecto a las tierras de resguardo, y dejó N problemas. Todavía ya en el siglo XX tenemos problemas con resguardos sobre tierras que no se pudieron administrar como bien. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta por parte de nuestros estudiantes? Alfonso. Gracias. Felicitar a los dos ponentes. No conocía el trabajo de Jesús y bueno, estoy interesado, quisiera conseguir el libro y celebro pues esa mirada a la historia económica, a la historia del área en general y la perspectiva que promete pues esa reconstrucción. Estuve pensando en los medievalistas cuando valoraban los mapas catastrales y todas las posibilidades que se ofrecían, incluso mapas que se hicieron, que eran muy posteriores al periodo que ellos estudiaban, pero que les servían para hacer un estudio en una larga perspectiva de cómo había ido, en cierta forma, variando el paisaje rural, que creo que se demuestra con la fotografía y con la reconstrucción, digamos, que usted hace con el tema digamos, de las tierras y cómo se fueron repartiendo esas mercedes. Entonces me pareció una cosa importante y en ambos casos celebro también ese diálogo con el tema, digámoslo así, de la geografía y particularmente del tema de la geografía económica. Entonces resalto eso porque es un tema que no siempre dialoga. Estamos haciendo mucha historia en otras perspectivas y la parte geográfica queda siempre como un pequeño marco donde no se explica eso. Entonces tengo una pregunta muy puntual para ambos ponentes que tiene que ver con el tema, porque veo que es muy importante el tema de la caña y usted, profesor Borges, utilizó la idea de algo así, corredor del capital o algo así, entendí yo, para decir que ahí estaban las inversiones, supongo que entiendo yo, las inversiones más notables en esas estancias o haciendas. Entonces, pero yo tengo, por la imagen que usted da, se trata de pequeña propiedad y que se va fragmentando. Y Robinson también lo ha detectado en lo que nos presentaba. Entonces tengo la impresión de que se trata de modestos productores, y esos trapiches, es verdad que ahora estamos acostumbrados a ver este tipo de trapiches de Robinson, estilo lo que uno ve aquí, cuando uno va aquí al Antito de Charalá, por ejemplo, se ven muchos iguales. Pero yo creo que estamos hablando de un trapiche más pequeño, campesino, modesto desde el punto de vista tecnológico y que no refina azúcar, sino que está orientado a la panela, porque no hay capital para el azúcar. El azúcar sería el negocio de los más grandes. Y de hecho Jason demuestra que están sacando azúcar, pero esos serían los menos. Yo creo que en verdad es el mundo del pequeño productor
panelero, y la pregunta mía va porque a mí siempre me ha impresionado de la región santanderiana la relativa, vamos a decirlo así, se trata de una sociedad relativamente chata. Hay diferencias, hay jerarquías sociales, pero no hay una concentración, por ejemplo, de la tierra ni de los recursos en forma notable. Es una tierra de medianos y de pequeños, y eso se traduce en una tierra de gente pues orgullosa, de gente socialmente acostumbrada, digamos, a la igualdad, ¿no? Entonces eso se traduce pues, en un tipo de sociedad. Entonces la pregunta mía va a ese tema del azúcar y puntualmente de los trapiches o trapichitos que ustedes han identificado, si hay algo más o me estoy equivocando en mi lectura. Esa es la pregunta. Gracias, Alfonso. Vamos a... tú, supuesto. Hola, buenos días. Bueno, yo tengo una pregunta para el profe Robinson. A raíz del apartado de periodo del auge de la producción agraria y fragmentación de la propiedad rural, ¿sí? Me llamó bastante la atención el tema de la elección de las parroquias, y pues tiene una pregunta pues bastante puntual. ¿Cómo podemos catalogar o en qué lugar de incidencia entrarían las parroquias y las tierras que llegarán a tomar la iglesia pues en todo ese tema de la fragmentación de la propiedad rural? Gracias, Pablo. Vamos a darle la palabra entonces a Jesús y continuaremos con Robinson. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Esto me permite un poco ahondar más tanto en la metodología del libro como en ciertos debates. Y quiero empezar por la última pregunta sobre la propiedad, la pequeña propiedad. Precisamente en el libro yo inicio con el relato de Manuel Ancísar. Ayer citaban a Manuel Ancísar cuando recorría esta jurisdicción de Vélez a mediados del siglo XIX. Él cambia su relato de las personas que viene describiendo como pobres o los pobres pobladores rurales que va encontrando desde Bogotá, y cuando llega a Vélez, él cambia su relato y empieza a decir: miren este mundo donde todos son propietarios, donde todos son igualitarios, donde todos, este es el futuro del país si las reformas liberales se llevan a cabo. Esta idea de si la tierra se divide entre todos, ese es el futuro. Ancísar estaba hablando más del pasado que del futuro. Lo que estaba viendo era un proceso de siglos de fragmentación de la tierra que no había hecho sino tener un impacto negativo. Tal vez si ustedes ven hoy las regiones del país, zonas de alta fragmentación de la tierra como Boyacá, o las zonas rurales de Santander son zonas que son zonas de alta pobreza, ¿sí? Entonces, esto es importante tener en cuenta, y ya voy a ahondar sobre este problema. Pero quería antes de eso llamar la atención sobre las fuentes, porque tal vez envié el mensaje equivocado en mi presentación. Mi objetivo no fue a priori comenzar por Vélez, es todo lo contrario. La jurisdicción de Vélez entró por casualidad en el libro, no lo esperaba, nunca me imaginé que allí se concentraran los conflictos por la tierra en la audiencia. El problema de la audiencia, y con esto entro el problema de la audiencia, la definición de la jurisdicción de la audiencia, ayer nos llamaban la atención. Hay un problema: qué áreas entran cuando se transforma el virreinato, en la zona suroccidental, hasta dónde llega Quito, hasta dónde llega Popayán, si Popayán envía sus casos a la audiencia de Bogotá o no, si los envía a Quito. Están todas estas discusiones históricas. Pero metodológicamente lo que yo hice fue tomar todos los casos que se escucharon en la audiencia de Santa Fe entre 1700 y 1808, para evitar precisamente este debate que ha aparecido sobre los resguardos, al que estamos nosotros acostumbrados a escuchar cuando hablamos de la tierra. Entonces, para que no quedaran tal vez subrepresentados los conflictos con los indígenas, lo que hice fue incluir todos los conflictos que estaban en el fondo de resguardos, y para que no quedaran subrepresentados los conflictos por minas, lo que hice fue incluir los conflictos que estaban en el fondo de minas. Por tanto, lo que tenemos es todos los pleitos por tierra escuchados
en el juzgado de tierras. Y aquí entonces Julián llamó la atención sobre este juzgado de tierras, que es fundamental porque estas fuentes no se habían estudiado. Y aquí cuando yo empecé a leer todos estos pleitos, había un problema de interpretación, si esos conflictos suben a la audiencia, por qué autoridad, o que esta es mi conclusión, ellos bajan de la audiencia. Es decir, en relación con los conflictos por la tierra, y eso tiene que ver con la manera como se debe estructurar el propio pleito, solamente los oidores de la audiencia, el juez de tierras, está autorizado para dar el amparo de posesión, que es el primer paso para resolver un conflicto por la tierra. Esto quiere decir que muy probablemente en relación con las fuentes judiciales, los pleitos que se conservan en los archivos locales, sean de San Gil, creo que Vélez no existe para el periodo colonial, Girón sí creo que hay, aunque se quemó, Pamplona debe haber, Popayán, por ejemplo, dado que había este problema jurisdiccional con Quito, yo incluí, para que Popayán no quedara subrepresentada, incluí todos los conflictos que se escucharon ante el gobernador de Popayán por tierras. Entonces, no es una selección azar de los conflictos, no es una selección a priori de una región que nos dé una tergiversación de la geografía de los conflictos. Entonces, es importante tener en cuenta tanto la estructura del pleito judicial, porque esto nos permite entender la representatividad de la muestra. Por ejemplo, la muestra habla de, si no me equivoco ahora, aproximadamente 54 casos para la jurisdicción de San Gil, y creo que Julián encuentra en el libro 38 casos de tierras que están en el archivo local. Lo contrario sucede con Popayán, hay más casos, pero porque algunos casos van a la audiencia de Quito. Para solventar también este problema, la tercera parte del libro se ocupa de las minas, y en particular se analiza toda la información extraída del Archivo Histórico Nacional de Ecuador para observar casos particulares. El mismo ejemplo que ustedes vieron con Vélez hoy se analiza en el capítulo tercero con Caloto, particularmente un río, una quebrada Mandiva, donde se concentraron los casos por conflictos por minas. Es curioso porque allí también hay una buena cantidad, creo yo, que en términos de representación del espacio, tal vez Vélez y Caloto tienen las mayores cantidades de mapas. Uno de esos mapas de Caloto fue hecho por Valencia, el tatarabuelo de una famosa senadora. Entonces, eso se analiza en la tercera parte del libro. Entonces, primero, porque siempre hay como esa impresión, porque los conflictos se tienden a acumular sobre el altiplano y sobre la región oriental. Entonces las personas piensan que es porque yo me enfoqué allí. No, es apenas obvio. Primero porque demográficamente hablando, la estructura demográfica de la audiencia del virreinato o de Colombia, allí se concentraba la mitad de la población. Y no en otras áreas. Entonces, metodológicamente, en términos de metodología, no se seleccionó áreas a priori, una región a priori, solamente se hizo primero una geografía general, y a partir de la geografía general se pasó a la específica, pensando que tal vez esta geografía específica podría abrir luces sobre los conflictos. En segundo lugar, el problema de las mercedes de tierras y de los molinos. Cuando estaba escribiendo este libro, y por eso tal vez aparece la preocupación por el siglo XX y el siglo XIX, generalmente los historiadores tendemos a enfocarnos en un siglo, y este es un problema porque eso nos hace creer que los problemas que estamos estudiando son únicos e irrepetibles, por una parte, y al perder la conexión de la larga duración, no estamos entendiendo los procesos. Y entonces esto nos hace utilizar categorías. Ya ahora se habló del problema entre colonización y poblamiento. Yo no estoy en ninguno de esos dos debates.
Lo que entiendo yo es que la categoría de colono se inventa por los liberales y desde allí se aplica, es más, esta creación de identidad de colono importada de Irlanda, nosotros, y aquí vuelvo a insistir en la necesidad de pensar nuestro pasado con nuestros propios problemas. Nosotros importamos problemas del exterior y queremos leer el pasado con categorías del exterior. Por ejemplo, la propia idea de pensar la Tierra bajo un problema de presión o un problema de escasez son problemas para Europa, sí, donde ya habían milenios de agotamiento de la Tierra, milenios de fragmentación, milenios de concentración. Pero si nosotros miramos la geografía del país, la tierra es abundante, hay monte para tumbar para todo lado, tanto que el siglo XIX es un siglo de baldíos. Y ahí apunto entonces con el problema de las fuentes judiciales. Uh, Cuando nosotros miramos la historiografía sobre la Tierra, hay una historiografía riquísima. La generación de los 70 se ocupó del problema de la Tierra, fue un problema central en la literatura. Después, prácticamente de los 80, aunque eso es debatible, alguna vez dije esto, alguien me dijo que no era tan cierto, pero el problema se fue paulatinamente abandonando. Hoy en día el problema de la tierra no es importante, lo que es importante es el problema del derecho, el problema de las costumbres, la tierra más como un mundo de significados y significantes, pero el problema material de la tierra sigue ahí esperando ser estudiado. Y entonces, cuando yo paso del siglo XVIII al siglo XIX, lo que me encuentro es precisamente el mismo problema, que había una concentración en un tipo específico de fuentes. Para el XIX tenemos el problema de los baldíos, contamos las hectáreas, y buscando en la literatura, yo decía, ¿dónde están los trabajos sobre las fuentes judiciales, sobre las fuentes judiciales locales? Por ejemplo, ¿dónde están los trabajos sobre el juzgado de Soto, el problema de los conflictos de tierra en la zona productora de café de Río Negro y el Valle de Lebrija, toda esta zona? ¿Dónde están los trabajos con los judiciales locales? Estoy hablando de fuentes locales de la zona cafetera de Facatativá. Una inmensidad de fuentes judiciales que no se han trabajado porque el siglo XIX se ha trabajado a partir de los baldíos, de los informes centrales del gobierno central. Entonces, esto un poco ha tergiversado nuestro propio entendimiento del pasado. Y leyendo estos pleitos judiciales en el sentido inverso, es decir, conociendo el pasado del siglo XVIII, los problemas que había generado el aparato judicial y lo que sucede en el siglo XIX y XX, hay una conexión larguísima, a pesar de que una de las grandes narrativas de la teoría de la propiedad es que con las revoluciones liberales de principios del siglo XIX hay una ruptura, y esto no es tan cierto así, que la categoría posesión es del periodo antiguo régimen y la categoría de propiedad individual, única, indivisible, etcétera, es moderna. Cuando ustedes van a los judiciales del siglo XIX y XX van a encontrar a las personas demandando por posesión y no por propiedad. Entonces, el libro también es una forma de buscar alternativas a conceptos que son ampliamente utilizados sin que haya contundente prueba de que esto es así. Nosotros recurrimos a ataques sobre los resguardos. No estoy diciendo que no hubieran conflictos sobre los resguardos, pero si nosotros escuchamos todas los casos de conflictos por la tierra que escucharon los oidores de Santa Fe, esto significa aproximadamente un 85% de conflictos entre blancos y un 15% de participación de indios en la muestra, ¿sí? Eso es ya de por sí, eso es bastante diciente. No quiere decir que no hubieran conflictos sobre los resguardos, por supuesto.
En el capítulo 2 del libro, yo me ocupo del problema de los resguardos y hay incluso una microhistoria de un caso que ha sido muy poco estudiado, que es el del pueblo de Sotaquirá. El pueblo de Sotaquirá, a una hora de Tunja, está rodeado por dos hacendados de primeras mercedes a un lado y a otro. Y estos indios de este pueblo durante todo el siglo XVIII peleando con los hacendados. En un caso pierde el hacendado, en otro caso ganan los indios, pero todo esto, la manera como se resuelve el conflicto tiene que ver más con problemas del propio aparato judicial. En ese caso, por ejemplo, un corregidor que había intervenido había leído la visita de 1620 y había entendido que unas tierras que estaban cerca de la Merced pertenecían a una parcialidad de una de las parcialidades reunidas en el pueblo de Sotáquira, y esto creó la idea de que esas tierras eran del pueblo y entonces hace durar el conflicto. Entonces son conflictos, por tanto, sin resolución, sin resolución. Es imposible resolver el conflicto eh, por varias razones. Y encadenando con esto, el problema de la caña y las primeras mercedes. Yo creo que es importante también desligarnos de este debate que se genera en el 70. No estoy diciendo que esté equivocado, pero como esta lectura teleológica que va de las mercedes a la hacienda, o de la encomienda a la hacienda, aunque Zavala ya en México había demostrado que esta relación entre encomienda y tierra es falsa. Pero un poco desligarnos de la idea de hacienda, de merced a hacienda, ¿sí? Y yo creo que esto no se ha estudiado, no se ha estudiado. Nosotros no tenemos un conocimiento claro de las mercedes, de cómo las mercedes fueron otorgadas, de cuántas mercedes, de qué tamaño, de cómo se fragmentaron después, de las diferencias. Yo mencionaba, es diferente el proceso en Villa de Leyva al proceso que se da en Vélez, al proceso que se da en San Gil. San Gil, Robinson ha estudiado, es un proceso de pequeñas propiedades. En Vélez la tendencia es a la fragmentación, pero aún así, por ejemplo, yo encontré lo que yo llamaría un ingenio, y yo he estudiado Cuba y he estudiado Brasil, por tanto, conozco las dimensiones de lo que viene a ser un ingenio, y me pareció muy curioso porque en el Valle de Sorocotá que menciona Robinson, aparece un ingenio que se va a llamar Ingenio Brasil. Y yo creo que sería importante hacer la historia de este ingenio. Ellos llaman Ingenio Brasil, aparece en el siglo XVII. eh, Tal vez puedo estar equivocado, debe haber algún portugués o algún cristiano nuevo involucrado por ahí, porque es curioso que llamen a esta tierra, a esta hacienda Brasil. Eh, entonces sí es un área de pequeños, de una tendencia a la fragmentación. eh, y aquí es importante de nuevo entender que pueden convivir en una zona fácilmente grandes haciendas y pequeñas propiedades. Pero ¿por qué yo lo llamo de capital intensivo? Porque este cultivo, esta producción de azúcar requiere una gran cantidad de capital, incluso cuando no utiliza mano de obra esclavizada. Y aquí entonces aparecen estas personas sacando muchísimos préstamos de los conventos de Villa de Leyva. Entonces, el mercado de crédito, y esto habría que estudiarlo con mayor detalle, el mercado de crédito de Villa de Leyva está un poco eh, posicionado hacia Vélez. Entonces, resumiendo, no es una selección a priori, el libro no se concentra en Vélez, el libro es una mirada más, una perspectiva global al problema de la propiedad en Colombia, y
habría que estudiar con detalle. Una de las preguntas que a mí me quedó después de escribir este libro es, primero, qué pasa en el siglo XIX y XX, y segundo, qué pasa en el siglo XVI y principios del XVII con las Mercedes. Esas Mercedes juegan un papel importante. Me preguntaban sobre las composiciones. Las composiciones son un proceso que no se da, Julián tiene la razón, no se dan únicamente en el siglo XVII. Nosotros tenemos la idea de que las composiciones se dan en el siglo XVII. No, las composiciones es un proceso que se da durante todo el siglo XVIII. En 1742 hay otro proceso de composiciones. Después, a mediados del siglo XVIII también, el rey, cada vez que tiene problemas fiscales, él lo que hace es vender sus tierras. No quiere decir esto que las personas que ya habían pagado las composiciones deben pagar nuevamente las composiciones, es decir, que no existe la propiedad, todo lo contrario. Los únicos que pagan la composición son aquellos que no pueden demostrar que tienen títulos sobre la tierra, es decir, que no pueden demostrar que ya habían pagado la composición de la merced. Y no sé si con esto respondí las preguntas, creo que sí. Aló, listo. Jesús hizo casi otra ponencia, no mentiras. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Voy a responder, yo sí voy a ser un poquito breve, pero ya estamos sobre el tiempo. Con relación a colonización y poblamiento, Jesús nos plantea posesión, podríamos pensarlo también como ocupación, pero en un proceso simultáneo o necesario de apropiación por medio de títulos, un proceso que inicia con una familia de campesinos, necesidad de cultivar, cortan el monte, cortan la selva y empieza su proceso de cultivo, ¿sí? Luego un proceso, pasan años, hay una necesidad de tener un título, porque de pronto el vecino, otro campesino, se establece cercanamente o no muy lejano, y hay una necesidad de trazar linderos, que por cierto en la época que nos concierne el día de hoy son bastante imprecisos. Los testamentos y las cartas de compraventas establecen que de la montaña no sé dónde, bajando por la quebrada no sé qué, yendo hasta el árbol de algo, y luego gira hacia el poniente, y luego hacia la piedra de no sé qué cosa. Son demarcaciones limítrofes bastante conflictivas, porque el árbol se puede cortar, se puede mover, la quebrada con el tiempo de pronto se puede correr su cauce, y esto genera conflictos posteriores. Entonces es un proceso, sí, de ocupación o de posesión, y una necesaria apropiación por medio de títulos. Con relación a las mercedes de tierras, bueno, ya como para no repetir lo que dijo Jesús y lo que nos planteaba Julián, sí, del presidente González, y cada vez que el rey, especialmente en el siglo XVII y parte del XVIII, estaba con algunos apuros económicos, entre sus muchas o múltiples posibilidades de captar recursos fiscales era a través de las mercedes de tierras y las composiciones. Aquellos que no tienen títulos legales lo legalizan por medio de la figura de la composición, por medio de un pago. Las mercedes se empiezan a otorgar a partir de prácticamente la fundación de las primeras ciudades. Son gratuitas, el partimiento de esas tierras son gratuitas. 1590 hay una necesidad de reconfirmar algunas de esas posesiones si no se tiene título, ¿sí?, por medio de las composiciones. Y durante el siglo XVII y durante el siglo XVIII, sobre todo, la figura de la composición es permanente, es periódica. Con relación a
¿Cómo se conseguían las tierras? Mercedes, compras, heredad, composición, arrendamiento. Fue otro mecanismo, ¿sí?, a quienes les era insuficiente su pedazo de tierra para producir, de pronto solicitaban a otro propietario que les arrendara un pedazo de tierra, y a partir de aquellos campesinos que no tenían un pedazo de tierra podían acudir bajo esta figura para cultivar. Además, aquellos campesinos ya en el siglo XVIII especialmente, con intenciones de cultivar la tierra, podían solicitarla a un propietario, un hacendado, por ejemplo, que les permitiera cultivar un pedazo de tierra y pagar esa posesión a partir de su trabajo, ¿sí?, o a partir de la producción. Y por último, pues la ocupación ilegal es otra manera de conseguir la tierra, ¿sí? En tierras de indios muchas veces, ¿sí?, y en esas tierras que aún no han sido ocupadas, o que tiene una delimitación bastante dudosa, ¿sí?, que no tiene un propietario como tal claramente definido, lo que generaba pues conflictos como ya Jesús nos lo presenta. Evidentemente la importancia de la tierra es fundamental en toda esta economía, hace parte de un engranaje económico en el cual, como ya lo presenté, como lo mismo Silvano lo dijo hace un rato también, hace parte del motor inicial que es la minería, pero hace parte de todo un engranaje, circuitos comerciales, caminos, puertos que se están estableciendo, compañías de arrieros aproximadamente con 50 mulas que están sacando la producción. Por ejemplo, los hermanos del Basto en el valle de Servitá están llevando la producción propia de trigo, de harina de trigo, y comprando otra de otros propietarios y llevándose todo eso en sus recuas de mulas, ¿sí?, captándolas del valle o las de los alrededores de Pamplona y sacándolas por Ocaña. Alfonso nos llama la atención respecto al diálogo con la geografía y la necesidad de representar nuestros temas a partir de la cartografía, de mapearlo. Jesús lo ha hecho muy bien. Yo estoy en moras de hacerlo muy bien, aprovechando las ventajas que tenemos, ventajas tecnológicas, porque nos permite no solamente ubicar, sino preguntarnos nuevamente nuestros temas, problematizar a partir de la ubicación de haciendas, de pueblos de indios, de caminos, de afluentes, de recursos como los bosques, ¿sí? Jesús nos mostraba en su presentación muy cuidadosamente, muy detalladamente, con casos de pleitos, la ubicación y la delimitación de las propiedades, lo cual no es fácil, la verdad es esa, pero las fuentes más o menos nos permite hacer unas ubicaciones aproximadas. Ya desde el siglo XVII, en una visita por ahí de la década de 1660, ya se muestra una producción de caña de azúcar muy interesante, en la que no solamente hay hacendados con molinos, con algunos cientos, bueno, no cientos, unas decenas de almudes de caña, los molinos accionados por bueyes o por caballos molineros, como ellos lo llaman, o mulas molineras, y esclavos, sino al lado de estas grandes propiedades o haciendas, pequeños propietarios, pequeños productores de caña de azúcar alrededor de estos grandes, ¿sí? Desde el mediados del siglo XVII ya se puede percibir. Pedro Fermín de Vargas en la década de 1790 nos confirma
esta versión y lo que Jesús nos hablaba a partir de Ancísar. Es esta, digamos, repartición o reparto, digamos, o más bien una especie de proceso de democratización de la propiedad rural en sectores como Girón, San Gil, Socorro y Vélez, ¿sí? Y las parroquias, sí, ayer se hablaba de la erección de parroquias, como lo mencioné, pero no lo profundicé. La erección de parroquias es como digámoslo así, como la gran meta que logran estos pequeños propietarios, medianos propietarios y hacendados, de organizarse como un conglomerado urbano, ¿sí? Con cura propio, con capilla, bueno, sí, una iglesia. Muchas veces es un proceso que arranca en una hacienda, o algunas veces, como por ejemplo Guapotá, es una hacienda interesante, cañera, con muchos esclavos, más o menos 31 esclavos hacia mediados del siglo XVIII, que tiene una capilla, ¿sí? Una capilla que sirve como el templo donde no solamente los trabajadores esclavos, los propietarios de la hacienda y los trabajadores libres van a recibir misa, sino algunos de los propietarios de los alrededores, y que con el tiempo, liderados por estos hacendados, estos propietarios consiguen erigirse en parroquias. Ya Silvano nos planteaba ayer que el proceso no se detenía ahí. Algunas de estas parroquias intentaron dar el salto a villas. Un caso, el del Socorro, el más sonado, ¿sí? Surge como parroquia en 1683 e inicia inmediatamente una carrera con San Gil para obtener, el privilegio de ser villa, porque eso les da algunos derechos como tener cabildo, tener un territorio en el cual pues gobiernan una gente y percibir algunos impuestos de caminos y de puentes, de tarabitas, de pasos. Y San Gil lo logra en 1689. Los socorranos quedan como vencidos por un tiempo, pero no derrotados. Logran conseguir el título de ciudad en 1711, controvertido por los sangileños, obviamente, reclamado porque pues les quitaban parte de su jurisdicción y de unas tierras muy buenas para el cultivo de caña, con haciendas y todo esto, pero el virrey niega el título de villa de ciudad, perdón, y el presidente de la Real Audiencia, no, el presidente no, perdón, era un arzobispo, guarda la respuesta del rey, negándole a los socorranos el título de ciudad, lo guarda, se muere. Cuando se muere, descubren esa negación en los baúles, y los socorranos quedaron otra vez supeditados como parroquia bajo la jurisdicción de San Gil, ¿sí? Luego lo intentan posteriormente en 1763, esta vez encabezado por un poderoso comerciante y hacendado, el que compró las tierras de los indios del resguardo de Chanchón, que les comentaba en mi presentación. De su propio peculio paga pues todo ese proceso costosísimo de solicitar el título de villa, y lo logra en 1771. Nuevamente un pleito larguísimo, largo con los sangileños, porque pues por obvias razones, y en 76 les confirman el título de villa a los socorranos. Entonces ese es uno de los casos exitosos durante el periodo colonial de cómo unos estancieros, unos campesinos dan ese proceso de poblamiento, de parroquia a villa antes de la independencia, mostrando
¿sí? Mostrando simultáneamente la ocupación del territorio y la multiplicación demográfica que se está dando durante todo el siglo XVIII. Y el siglo XVIII es el siglo de las parroquias, que Silvano ayer nos lo presentaba. Yo no he hecho la cuenta, pero no sé, en Vélez son por ahí 8, 10, en San Gil son más o menos iguales números, en Girón poquito menos, y la región de Pamplona es ahí por lo menos una docena de parroquias durante todo el siglo XVIII, mostrando nuevamente el crecimiento demográfico, la ocupación del territorio, ¿sí? Y las conexiones entre la producción rural, ¿sí? Y los circuitos comerciales a los que están conectados toda esta producción.